Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos adentraremos en un tema que ha estado generando un torbellino de conversaciones en el vasto universo del entretenimiento. Prepárense porque les traigo un giro argumental inesperado, uno que francamente pocos anticipaban. Vamos a desentrañar la trayectoria de Demet Özdemir, esa talentosa actriz turca que ha sabido conquistar innumerables corazones alrededor del globo gracias a su inconfundible carisma y a sus cautivadoras interpretaciones. Y aunque la imagen mental que muchos proyectan de ella es la de una estrella brillando en lo más alto de la industria de Hollywood, la verdad, la realidad se presenta con matices mucho más complejos y, quizás, sorprendentes. Hoy les ofrezco una narrativa que podría dejar a muchos boquiabiertos. Si son devotos de Demet, si su pasión es estar al tanto de cada novedad en el espectáculo, o si simplemente disfrutan de una historia bien contada, plagada de sutilezas y capas de significado, este vídeo ha sido creado pensando en ustedes. Y un apunte crucial, si por alguna razón aún no han pulsado ese botón de suscripción y no han activado la campanita de notificaciones, este es el momento perfecto para hacerlo. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras intrigantes exploraciones. Así que pónganse cómodos, porque lo que vamos a desvelar sobre los supuestos planes de Demet en Hollywood, y lo que realmente está aconteciendo tras bambalinas, es algo que con toda probabilidad no esperaban. Demet Özdemir, para aquellos que quizás no sigan su carrera con el mismo detalle, es un nombre que ya evoca una resonancia poderosa y distintiva. Su irrupción en la escena global se produjo de manera espectacular gracias a su inolvidable papel en la serie Erkencikus. En esta producción, su conexión química con Can Yaman fue sencillamente eléctrica, una fuerza capaz de cautivar a millones de espectadores no solo en su Turquía natal, sino, y esto es fundamental, abriendo puertas de par en par en el mercado internacional. Su belleza natural, su aura de frescura y un talento innato que trasciende las pantallas la catapultaron rápidamente al estrellato, consolidándola como una de las actrices turcas más célebres y con mayor número de seguidores a nivel mundial. Y como es la norma en el vertiginoso ascenso de las estrellas que alcanzan este nivel de reconocimiento global, los focos de Hollywood, con su insaciable apetito por nuevos talentos, comienzan a fijarse en ellas. Los rumores florecen, las conversaciones se multiplican, las especulaciones se desatan. ¿Veremos pronto a Demet Özdemir deslumbrando en alguna de las megaproducciones de Hollywood? ¿Compartiendo set de rodaje con los nombres más consagrados de la industria? La idea misma es seductora, ¿verdad? Y lo cierto es que durante un periodo considerable, pareció que este anhelado sueño estaba más cerca que nunca de materializarse. Se vislumbraron señales, se percibieron indicios, y sobre todo, se palpaba una atmósfera de inmensa ilusión. Se habló de agentes de renombre mostrando un interés palpable, de reuniones estratégicas en el horizonte, de guiones en fase de desarrollo. Las redes sociales se inundaron de comentarios repletos de esperanza por parte de sus seguidores más fervientes, quienes ya se imaginaban a Demet desfilando por las alfombras rojas de estrenos cinematográficos, concediendo entrevistas a las cadenas de televisión más influyentes de Estados Unidos, o incluso inmersa en intensos cursos de inglés para prepararse para futuros proyectos. La proyección de su talento y su cautivadora imagen a escala planetaria, amplificada exponencialmente por el fenómeno de sus series, que fueron dobladas y distribuidas en una miríada de países, llevó a muchos a pensar que su salto a Hollywood era, simplemente, una cuestión de tiempo. Era la evolución lógica y esperada de una estrella en imparable ascenso, ¿no creen? Cada vez que una actriz o actor de cualquier rincón del planeta irrumpe con éxito en Hollywood, se genera un precedente, una chispa de esperanza para otros talentos que anhelan alcanzar esa plataforma global. Y Demet, con su innegable carisma y su singular capacidad para conectar de forma visceral con el público, parecía tener todas las papeletas para lograrlo. Sin embargo, y aquí es donde nuestra narrativa da un giro argumental, la realidad, como tantas veces sucede en el intrincado y a menudo impredecible mundo del espectáculo, no siempre sigue un camino tan rectilíneo como nuestras mentes desearían. A pesar de los insistentes rumores, de las elevadas expectativas, y de haber sido vista participando en eventos y reuniones que parecían indicar un interés firme y concreto por parte de la poderosa industria cinematográfica estadounidense, hasta la fecha, no hemos sido testigos de un anuncio oficial, ni de un proyecto tangible que haya materializado ese tan ansiado y rumoreado salto a Hollywood. Y ojo, no es que falte admiración o interés hacia su persona, la industria de Hollywood,
en su constante búsqueda de rostros frescos y talento emergente, ha manifestado públicamente su admiración por actrices turcas. Pero el camino para forjar una carrera consolidada en Hollywood es, como bien saben, un laberinto intrincado, un recorrido sembrado de audiciones competitivas, de una competencia feroz y despiadada, y de decisiones estratégicas que trascienden, en muchos casos, el mero despliegue de talento puro. Entonces, ¿qué pudo haber acontecido? ¿Por qué hasta ahora no hemos visto a Demet Özdemir en un papel protagónico dentro de una película de Hollywood, o formando parte del elenco de una serie de gran presupuesto para alguna de las principales plataformas de streaming estadounidenses? Las razones que explican este escenario pueden ser múltiples, complejas y entrelazadas. En primer lugar, el factor del idioma. Si bien Demet es una persona políglota y es muy probable que posea conocimientos sólidos de inglés, dominar un idioma a un nivel de fluidez excepcional, necesario para interpretar un papel principal en una producción de Hollywood, representa un desafío considerable. No se trata solo de la capacidad de comunicarse, sino de dominar la entonación, la cadencia, los matices y la habilidad de transmitir emociones complejas sin que las barreras lingüísticas supongan un obstáculo. En segundo lugar, el intrincado mundo de los agentes y los contratos. Conseguir un agente que posea realmente la influencia y el acceso necesarios para conseguir las audiciones correctas en Hollywood es un paso crucial. Y una vez que se presenta esa oportunidad, la competencia se vuelve brutal. Estamos hablando de miles de actrices extraordinariamente talentosas compitiendo por el mismo tipo de papeles. Pero no debemos subestimar otro factor de suma importancia: las prioridades personales y profesionales. En ocasiones, un artista puede tener una visión diferente y más amplia para su carrera. Quizás Hollywood no sea la única meta o la meta principal, o tal vez el enfoque actual de Demet esté dirigido hacia otros mercados, o hacia proyectos que le generen una mayor pasión en su país natal o en otras regiones. Es plausible que las oportunidades que se le hayan presentado en Hollywood no hayan sido las más idóneas para ella en este momento de su trayectoria, o que haya decidido priorizar roles que se alineen de manera más fiel con su visión artística y sus valores. También existe la posibilidad de que la distancia geográfica, las diferencias culturales inherentes, o simplemente la logística que implica vivir y trabajar de manera continua en Hollywood no hayan resultado atractivas para ella en esta etapa de su vida. El mundo del entretenimiento es, en esencia, un delicado equilibrio constante entre la ambición desmedida, la oportunidad que se presenta y el bienestar personal del artista. Otro aspecto fundamental a considerar es la naturaleza misma de la fama internacional que muchas estrellas turcas, y de otras nacionalidades, alcanzan. A menudo su renombre global se debe en gran medida al éxito masivo de sus series de televisión, las cuales son distribuidas y consumidas a nivel mundial. Esto les proporciona una plataforma de exposición inmensa, pero, de manera crucial, esta fama no siempre se traduce automáticamente en roles protagónicos en las superproducciones de Hollywood. El sistema de Hollywood opera con sus propias dinámicas, sus propios mecanismos para descubrir, lanzar y promover talentos. En muchos casos, un actor puede ser una estrella consolidada y admirada en su país de origen, pero necesita comenzar su andadura en Hollywood asumiendo roles más pequeños para, gradualmente, establecer una presencia sólida y reconocida allí. Y ese proceso, dicho sea de paso, puede ser largo y, francamente, bastante frustrante para alguien que está acostumbrado a ser una figura principal. Lo que sí es una certeza absoluta es que Demet Özdemir se mantiene como una fuerza imparable en la industria. Su carrera en Turquía continúa floreciendo, cosechando éxitos y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Ha participado en proyectos de gran aclamación y crítica, y su popularidad, tanto a nivel nacional como internacional, es innegable. Su talento intrínseco no admite discusión, y su capacidad para conectar con el público a nivel global es una constante. Simplemente la ruta que está trazando para su carrera puede que no sea exactamente la que muchos habíamos imaginado o anticipado para ella en la meca del cine, Hollywood. Y, lejos de ser un aspecto negativo, esto puede interpretarse como una señal positiva. Indica que ella está asumiendo el control directo de su carrera, seleccionando los caminos que considera más beneficiosos para su desarrollo profesional y personal. Quizás su aparente tragedia en Hollywood, si es que podemos llegar a calificar la de tal manera, sea simplemente la discrepancia entre las expectativas externas y las decisiones conscientes y bien meditadas que ella ha tomado. Porque a veces, lo que desde una perspectiva externa podría parecer un revés significativo o una oportunidad perdida, puede ser, en realidad, una elección deliberada y estratégica desde el interior.
Demet Özdemir ha demostrado ser una artista sumamente inteligente, con una visión clara y un gran instinto para su carrera. Si ha decidido no perseguir activamente una carrera en Hollywood en este preciso momento, o si las oportunidades que se le han presentado no han sido las adecuadas para sus aspiraciones, esto en absoluto disminuye su valor como artista. Al contrario, sugiere una madurez profesional y una seguridad en el camino que está recorriendo. Es posible que el futuro le depare sorpresas mayúsculas, y quizás en unos años la veamos brillando en proyectos hollywoodenses. O quizás no, y honestamente ambas posibilidades son perfectamente válidas y aceptables. El mundo del cine y la televisión es inmensamente vasto, y existen innumerables maneras de alcanzar el éxito y dejar una huella imborrable. Entonces, ¿qué valiosa lección podemos extraer de esta fascinante historia? Que las expectativas, a menudo impulsadas por el brillo del éxito global y el glamour inherente a Hollywood, no siempre se corresponden con la realidad tangible o con las decisiones personales y autónomas de los artistas. Que el camino hacia el estrellato internacional es un recorrido complejo, multifacético y en ocasiones, sorprendentemente divergente. Y sobre todo que cada artista posee su propio ritmo, su propia cadencia y su propia visión singular de su carrera. Demet Özdemir es un testimonio viviente de que es posible ser una superestrella a nivel mundial sin necesidad de conquistar Hollywood de la manera tradicional, siguiendo los cánones establecidos. Su talento habla por sí mismo de forma elocuente, y su éxito rotundo en otras plataformas es una realidad innegable y poderosa. Así que, mis queridos amigos y seguidores, esta ha sido una mirada un poco más profunda, con un enfoque más analítico, a lo que realmente está sucediendo con la supuesta o esperada incursión de Demet Özdemir en la industria de Hollywood. No se trata de una historia de fracaso, sino más bien de una narrativa rica en elecciones personales, en prioridades estratégicas y en la intrincada complejidad del mundo del entretenimiento a nivel global. Espero sinceramente que esta información les haya resultado tanto intrigante como sumamente informativa. Hemos explorado juntos las expectativas que se habían creado, los rumores que circularon y las posibles realidades que subyacen a su carrera y a su conexión, o falta de ella, con el universo de Hollywood. Y ahora, llega el momento que más disfruto. Me encantaría escuchar sus valiosas opiniones y reflexiones sobre este tema. ¿Se sintieron sorprendidos por esta perspectiva que les he presentado? ¿Creían ustedes que su llegada a Hollywood era algo inminente y seguro? Por favor, dejen sus comentarios y sus pensamientos más sinceros en la sección de comentarios de abajo. Estoy ansioso por leer cada una de sus aportaciones. Y si este vídeo ha sido de su agrado, si lo han encontrado interesante y les ha aportado algún conocimiento nuevo o una perspectiva diferente, no duden en regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, especialmente si también son admiradores de la talentosa Demet Özdemir. Y por supuesto, si por alguna casualidad aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal para asegurarse de no perderse ninguna de nuestras futuras entregas, llenas de análisis y noticias exclusivas. Gracias, una vez más, por haberme acompañado hoy en esta profunda inmersión. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, donde exploraremos otro fascinante rincón del mundo del espectáculo. Les envío un abrazo enorme y lleno de energía.